Señor, que nuevamente nos da la oportunidad en este día para seguir adelante. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que estar bien pendientes de ello. Cuando le decimos que escriban las cosas, es porque nosotros ya tenemos la mente que hoy en un minuto pensamos una cosa y al momento se nos olvidó. Ya no estamos jovencitos, aquí el más joven que ahí soy yo. Nos olvidamos de las cosas. Por eso es que tenemos que escribirlas. Si los que estaban delante del Señor y andaron con el Señor no hubieran escrito lo que escribieron, hoy nosotros no tuviéramos ninguna informaciones para dirigirnos por ellas. Las cosas que fueron escritas, dice Pablo, fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestro beneficio. Amén. Porque imagínense si el que sembró, cosechó en aquel tiempo, disfrutó, entró en las cosechas y no hubiera guardado una semillita. ¿Ah? ¿De qué nos íbamos a surtir nosotros? La semilla es bien importante, hermano. Yo veo siempre a Ana sacando las semillas, se come algo y coge y saca con las semillitas, les echa una cosita y las pone en la ventana. Porque ella tiene la esperanza de un día sembrar esas semillitas. Y nosotros debemos ser así con la enseñanza, con la palabra. Hay unas cosas, estaba oyendo yo, he oído unas cuantas predicaciones en estos últimos días. Y cuando la Biblia dice, quiero que toda la gente de YouTube oigan esto, que esto es bien importante, para los que critican sin saber lo que están criticando. Las Escrituras, en ellas se encuentra una información donde dice Pablo, el apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles y pastor, como que dice, pastor de los gentiles. Es nuestro apóstol, nuestro maestro y nuestro enseñador. Exacto. ¿¿Sabe por qué? Porque ya Pablo no vivía Cristo en Pablo. Era Cristo mismo enseñándole a un pueblo. Aleluya. Pero como lo dice Aníbal, Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces algo le pasó a Pablo que ya no vivía. Él pasó por un proceso donde ya la vida de él no contaba. ¿Por qué proceso sería? Por la muerte. Porque se decía, si él dijo, no vivo yo, era que no vivía. Porque si él hubiera vivido, yo vivo con Cristo. No, ya no vivo yo. Para que no se pusiera la confianza en ¿qué? En el hombre. Mas vive Cristo en mí. No quería decir que Pablo estaba muerto físicamente, no, porque él estaba caminando entre los hermanos y estaba predicando por toda Galilea y por todos esos lugares donde la palabra llegó. Pero él no dependía de sus facultades, de su razonamiento, de su conocimiento, de sus entendimientos. Él no dependía de nada de eso. De nada. Eso. Entonces cuando Pablo hablaba, informaba lo que Cristo le daba Hacía en él. y hacía en él. Aleluya. Eso es así. Dice la palabra, vamos a mirar rapidito aquí una escritura. ¿La quieren apuntar? Apúntala porque es muy importante para que la tengan para referencia ahí, para que sepan. Primera de Corintios. Esta no es la escritura del tema, pero es una escritura que quiero que la leamos para que veamos por qué somos tan censurados nosotros hoy en día. Primera de Corintios 1. Capítulo 1, verso 22. Perdón, 21, perdón, capítulo, vamos a leerlo del 18 para cogerle bien el hilo. Dice
Porque la palabra de la cruz, oiga esto lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura. Y usted dirá, ¿por qué será que la palabra de la cruz es locura? Usted tiene que, mire, todo en la vida tiene una razón. Y todo se escribe con una razón. Eso no se escribió ahí porque... No, había una razón por qué la palabra de la cruz es una locura. Y vamos a verlo ya mismo. Porque la palabra de la cruz es locura, pero ¿es a qué? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Amén. Y eso tiene una razón más profunda de ese amén que ustedes dijeron. Aleluya. Y yo sé que ese amén está glorioso. Aleluya. Pero cuando se den cuenta, el amén va a ser más glorioso y con más certeza. Porque van a estar entendidos de lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Porque uno quiere saber lo que dice Pablo. Claro. Para que el amén sea con qué? Con más certeza. Amén. Amén. Pues está escrito, dice el Señor. Pablo hablando, Cristo hablando en Pablo. Destruiré la sabiduría de los sabios. Aquí no es el saber que cuenta. No. Aquí no es que usted sepa que tenga más años que nadie, ni que tenga 40 años leyendo la Biblia, 50 años, que lleve 60 años en el Evangelio, que haya nacido aquí en el Evangelio, toda su vida esté en el Evangelio. No, eso no es lo que cuenta. No. Mire lo que dice. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque a veces nos creemos que sabemos mucho y eso para Dios eso no es nada. Nada. Dios no está buscando eso. No es que usted sepa mucho, No. que sepa muchas escrituras, que se sepa la Biblia de atrás adelante, Nada. que sepa testear dónde están todas las cosas. Es bueno, eso sí es bueno. No me vaya a malinterpretar. If you could do it, do it. Pero que tu corazón tiene que estar en el lugar indicado. Apropiado. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es el que escribe las escrituras, que por esa causa es que tenemos estos libros hoy. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y no está hablando del mundo de afuera. No. Es del mundo que Él mismo ha creado por la palabra. Un pueblo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, oiga esto, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esto es Dios el que está haciendo todo esto, hermano, entre nosotros. Claro. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿A qué se está refiriendo eso de la locura de la predicación? Usted sabe lo que es. Usted decirle a ese pueblo que está impuesto ahí ciertas cosas que no hay un hombre. Aleluya. Que lo que hay es un testimonio. Eso es una locura. They're going to think you're crazy. What are you talking about? That there's not a man? That there's a testimony? Eso como que suena como una locura, ¿verdad? Porque si tú te pones a leer las escrituras, libro por libro, y cuando llegas al Nuevo Testamento, empiezan a informarte las escrituras de que hubo un advenimiento, una manifestación en Israel. Pero cuando Pablo fue iluminado por ese mismo que apareció en Israel, le declaró las escrituras tal como ellas son. Entonces Pablo empieza a informar de Cristo, y cuando empieza a informar de Cristo, los judíos estaban impuestos a unas ciertas informaciones que ya estaban establecidas en Israel. Regla, ordenanza, precepto, mandamiento, costumbres. Y no querían salir de ahí. They were used to customs, traditions. They were used to todas esas cosas, estaban ellos impuestos. Entonces cuando les llega la revelación del libro,
para declararle que había una vida en las Escrituras que tenía que manifestarse, que era la que Dios quería manifestarle. ¿Qué pasó? No creyó. Le pareció una locura. Ellos tropezaron con esas informaciones que Pablo estaba. Se le hizo a las Escrituras una piedra. Una piedra, claro. Ahí fue que tropezaron. Porque mira lo que dice aquí. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bueno, predicar de Jesús que murió en una cruz y que murió para salvar al mundo, eso no es una locura comúnmente, porque eso si tú le hablas a una persona que no tiene al Señor, el Señor murió por mí en una cruz y yo no tengo que morir para salvarme. Ah, pues, gracias a Dios. Pues bien. That's acceptable. Everybody will accept that. Todo el mundo va a aceptar esa información. Pero cuando tú le digas que no fue una persona que murió, es otra cosa. Y si usted no puede ver otra cosa, quédese mirando a la persona. Porque tampoco le vamos a quitar las cosas. Si usted no se puede ver en ese retrato, no se puede ver en esa información, pues quédese mirando lo que usted está mirando, porque tampoco le estamos quitando a la persona a nadie aquí. Pero es la razón, lo que estamos tratando de decirle, por qué es que la predicación de la cruz es una locura. A los que no creen. Señor. Aleluya. ¿Eso es así? Eso es algo Una que... tremenda locura. Porque no, locura, ¿por qué? Aleluya. ¿Qué es una locura? Yo quiero que alguien me diga, Mari, ¿qué tú crees que es una locura? Algo que una persona sin mente, que pierde la noción. Perder la mente, no tener la mente, no tener la noción, una locura. Hacer algo fuera de qué? Fuera de lo común, fuera de la realidad. O sea, fuera de la realidad. We're used to reality, right? Anything that's done out of reality is crazy. ¿Verdad que sí? Estamos expuestos a tener los pies ¿dónde? Sobre la tierra. Y cuando nos montamos en un avión, como que es una locura, ¿verdad? Es una locura montarse en un avión. Le da miedo. Pero no hay otra manera de llegar a Florida. Me encanta ir a Florida. Y es una locura montarse 3 horas y media, ¿eh? Sí, hay otra definición para la locura. Dígala. Una locura es alguien que haga algo sin haber sido mandado. Exacto, eso tiene que ver también. Miren, entonces, dale este micrófono allá. Aleluya. Gloria a Dios. Porque eso que acabo de decírtelo, si lees el verso 24, que es la que ya ahí para abajo sigue. Mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quiénes? Para los llamados, Para exacto. Así es que la locura que estamos tratando es de descubrir en la predicación. Sí. ¿Por qué es que la palabra de la cruz es una locura? Porque no es el mensaje que usted está oyendo por ahí todos los días. No es el mensaje que se está oyendo todos los domingos por ahí, No. en los diferentes lugares donde se congregan los hombres hoy para adorar y hacer sus adoraciones y sus cultos. No se está refiriendo Pablo a esa predicación. Because that's normal. Todo el mundo oye ese mensaje, Sí. todos los domingos se predica, donde quiera se predica. Pero cuando Jesús apareció en Israel, oiga esto, y le dice a aquellos hombres, no penséis, le dice él, que yo he venido a abrogar la ley. ¿Usted sabe lo que quiere decir abrogar la ley? A no cumplirla, ¿sabe? A quitar la ley. No, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Amén, así mismo. Ya. Yo vine a darle cumplimiento a la ley. Y en eso es que vamos a ir viendo. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Y vamos a mirar en 1 de Corintios, rapidito ahí. 2. Léete del 14 al 15, rapidito. 2 del 1 Corintios 2. Del 14 al 15.
Estamos buscando ver la locura de la predicación, de la palabra de la cruz. ¿Qué dice rapidito? Doy gracias a Dios. No, Primera de Corintios. Ajá. Capítulo 2. Perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, Claro. porque se han de discernir. Está viendo por espiritualmente. qué es que la palabra de la cruz, de la verdadera cruz, es una locura. Aleluya. Ujú. Eso lo dice el mismo Pablo, vuelve y dice, pero el hombre natural. Entonces nosotros si estamos en esa posición de natural, debiéramos pedirle a Dios que nos ayude. Claro, claro, amén. ¿Verdad que sí? Because we don't want to stay the same way. No, hay Y que no crecer. fuimos llamados para quedarnos del mismo modo. No, Cuando usted va a la escuela, cuando los niños van a la escuela, por eso es que hay grados. Usted empieza por el preschool. En el preschool no le van a dar lo que se le da en el primer grado. Ni en el primer grado le van a dar lo que se le da en el segundo grado. Hay tiempos, hay grados y hay material que se le va a dar de acuerdo a su capacidad. Entonces, el hombre natural es el hombre que no tiene en él el sentir del cambio. ¿Sabe? Ustedes recuerdan que había muchachos en las escuelas antes que me decían los muchachos que se habían colgado como 10 veces. Me dijo Feco Feco contando, que casa, contaba que había un muchacho con ellos en la escuela que he was like 10 feet tall, como 6 pies de alto. Y ellos todos pequeños, las clases eran todos chiquitos y era que se colgaba como 10 veces, se había colgado. Y ellos eran chiquititos y él era un hombre ya. No tenía el sentir de qué, de la enseñanza. de cambiar, de progresar, de asimilar para moverse ¿qué? Adelante. Era un natural, estaba natural. Él se sentía bien donde Ya estaba. estaba. Y nosotros, los creyentes, si nos acostumbramos y nos sentimos bien y nos conformamos con lo que nos dice la letra nada más de este libro, leemos la Biblia como una historia y no la podemos entender más de una historia, no podemos pasar a verla más de una historia, pues entonces somos naturales. Sí, ahí quedó todo. Y cuando aparece la conversación que dice aquí, pero el hombre natural no percibe. Aleluya. ¿Qué quiere decir percibir? Que no puede aprenderlo, no puede, O sea, que no puede recibir. no puede cantarlo. He can't open up to that idea. He's closed-minded. Tiene la mente cerrada. No percibe las cosas que son del Espíritu. Las cosas que son del Espíritu no son para la carne. No, Porque son del Espíritu. ¿Y son para quién? Para el Espíritu. ¿Verdad que sí? claro. No son para la carne. No son para tratarse carnalmente. Y lo dice aquí claro. Mire lo que sigue diciendo, Miriam. Léete la última parte de ese verso. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿será que son locuras de verdad? No son locuras porque son ciertas. Las cosas del Espíritu son la verdad, son ciertas. Pero para él son ¿qué? Locura. Es una locura, tú estás loco. Así le dijo el rey Agripa a Pablo. Cuando Pablo le empezó a hablar a él de la resurrección y del reino venidero y de la gloria que hay en Cristo, él le dijo, Pablo, las muchas palabras te están volviendo loco. Era natural él era natural. Es claro. No pudo percibir la conversación de Pablo. He told him, you're crazy, Paul. You're talking some crazy stuff. ¿Y sería que Pablo era loco? No. Lo que pasa es que cada cual Dios le da de acuerdo al nivel donde está. Pues claro. Entonces, ¿qué sigue diciendo ese verso al final? No la puede recibir
porque se han de ¿qué? De discernir, de entender Sí. espiritualmente. No hay- Por eso yo le digo a usted, cuando yo le hablo, cuando la Biblia habla de árbol, usted no se puede quedar mirando un palo. Cuando le habla de cielo, usted no se puede quedar mirando los espacios. Cuando le habla de nube, usted no se puede quedar viendo una masa de humo. No. Cuando le habla de sol, usted no se puede quedar mirando el astro llamado el sol. Porque todo eso Dios lo hizo y es natural. Y está aquí en la naturaleza de la creación natural. Sí. Pero hay una creación entre esa creación que es espiritual y es la de Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Y sigue diciendo el otro verso, ¿cómo dice? El 15, Miriam. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No es que tengamos culpa de que Dios nos haya dado el espíritu. Todo el mundo dice que, mire, yo me voy a ir congregación por congregación de aquí para abajo, por ahí para allá. Y le pregunto a todos los que están ahí que tienen el espíritu, todo el mundo va a decir que tienen el espíritu. Y cuando tú conversas con las escrituras con ellos, No hay nada. te dicen, tú estás loco. Ay, ¿qué espíritu tienen? Porque si Mari tiene el espíritu y yo tengo el espíritu, podemos dialogar. Porque somos hijos de un mismo Padre. Porque tenemos la misma simiente. Porque tenemos el mismo sentir. We could talk about our Father. Because we know our Father. Amén. Eso es así. Aleluya. Ejemplo. Los pueblos y creyentes están esperando ver las cosas como dice Apocalipsis 1:7. Porque Él es aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Pues, y todo ojo le verá. Ellos están esperando un hombre que venga en las nubes. En las nubes esas literales, que se oiga una trompeta. Y en un caballo. Y con muchos caballos más. Ahí está encerrado el mundo entero. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es una certeza de las más grandes que hay en la vida y en el testimonio de Cristo. Pero usted tiene que conocer qué nubes son las que traen a Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Y qué ojos son los que le ven. Amén. Y quiénes son los que lo van a ver. Y los que le traspasaron, dice. Y todos los linajes de la tierra. Pero hoy tienen su esperanza puesta en un hombre de carne, un cuerpo. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en un pacto. No es en un hombre. Usted quiere mirarlo, vamos a mirar rapidito en Hebreos 8. Búsquete Hebreos 8. Lo vamos a leer rapidito a ver si podemos entrar al tema. Quería darle esta vislumbre por encima porque fue lo que Dios me trajo en el corazón esta mañana. Amén. Hebreos 8. Del 1 en adelante, léelo. Ahora bien, Oiga, léelo con detenimiento, con coma y todo. Ahora bien, oigan eso no lo está diciendo el Señor a nosotros, a todos nosotros. Ahora bien, hermana, ¿8 qué? ¿qué dice? 8 de 1 amén. en adelante, dice, ahora bien, el punto espiritual, No, principal. el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí ya usted está viendo que el asunto no es con carne ni es de carne. No. Pero hay tabernáculos levantados por el hombre. Sí, claro que sí. Muchísimo. Hay muchos creyentes que son formados por el hombre. La mayor parte de todos los creyentes de hoy, su engendro es de ¿qué? De carne. De carne. Porque son nacidos de hombre, Claro. engendrados por hombres, ministros, elocuentes, evangelistas, predicadores, enseñadores. Pero le tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Yo le doy gracias a Dios todos los días por haberme dado un corazón para creer en Él, como dicen las Escrituras. Amén. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Jesús. Sigue leyendo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviésemos sobre la No, que si tierra, estuviese. así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Oiga eso, lo que está hablando, que si aún Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera fuera sacerdote. Aleluya. Para que tú veas, ¿cómo sigue diciendo? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas Según la ley. los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Estás viendo que ellos están haciendo una adoración y un culto, pero es una figura, es una sombra. No están sirviéndole directamente a las cosas celestiales. No, claro al que Señor. no. Ajá. Sigue leyendo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto. Eso es lo que yo estoy detrás de ese pacto. Ahí es donde está mi fe anclada. Aleluya. Un pacto nuevo. Un hombre nuevo. Amén. Creado según Dios. No del hombre. La mano del hombre ya no brega ahí. No. Y si el hombre sí, porque Dios tiene que usar instrumentos. Pero el sentir que se va a expresar y la simiente, la inspiración que va a haber en esa conversación viene directamente del mismo trono de Dios. Sigue leyendo para que veamos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Oiga esto, oiga eso, hermano, eso hay que meterle mente. Aleluya. Eso no es cualquier cosita. Si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera que buscar lugar para el segundo, no hubiera necesario. ¿Cómo sigue diciendo? Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es Aleluya. así. Amén. ¿Por qué ya yo no hablo como hablaba antes? ¿Por qué yo no veo las cosas como las veía antes? ¿Por qué mi fe no está anclada en lo que estaba anclada antes? ¿Por qué mi esperanza no está fundamentada y basada en lo que yo tenía antes? Aleluya. Porque se está quedando un pacto. Porque Dios envió a su Hijo Amén. Aleluya. a mi corazón. Gracias, Señor. No al Hijo que dicen los pueblos que envió allá en Judea 2000 años atrás. No, a mi corazón envió Dios a su Hijo. Amén. Aleluya. Amén. Y por haber
creído, envió el Espíritu de su Hijo, el cual, por esa razón, yo clamo a Abba Padre. Amén. Así Y porque soy hijo, soy heredero Amén. del reino. Amén. Gracias. Hermano, estas son cosas que son difíciles a veces para explicarlas, porque se han de discernir espiritualmente. Y como estamos expuestos a oír las conversaciones de los pueblos, Naturales. nos parece una locura. Esto que yo estoy hablando aquí, muchos oídos que lo van a oír, le van a parecer una locura. Así es. Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Poder de Dios, porque la salvación es una vida. Claro. Es poder. Y yo le voy a decir algo, hermano, esto es algo que se tiene que cumplir en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Nosotros tenemos que dejar la historia a un lado. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a salir de la historia. Y que nos entre a la realidad de la palabra. Que nos entre al hoy de la palabra. Al hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aleluya. Mire, el evangelio de los hombres lo sigue cualquiera. Te va, diezma, da sus ofrendas, se sienta allí tranquilito, allí le hacen drama, le hacen show, le echan chistes. Lo primero que empieza en el culto es con un chiste para poner a todo el mundo motivado y para motivarnos y para que se ría todo el mundo. Pero Cristo no está presente ni por el nombre. Eso es así. Y nadie se responsabiliza. Es la cosa. Nosotros no queremos entretenernos aquí con cuentos. No queremos entretenernos aquí con drama. No queremos entretenernos aquí con chistes. No. Nosotros queremos que el Señor tenga de nosotros misericordia. Amén. Y que nos haga aptos para su reino. Amén. Aleluya. ¿Cómo se tiene o se debe de leer y entender las Escrituras? ¿Cómo se debe? Una pregunta. ¿Cómo se debe de leer y entender las Escrituras? Espiritualmente. Vamos a mirar en 2 de Timoteo para ver algo. ¿Por qué razón nosotros tenemos que estar bien atentos, hermano, a las conversaciones que aquí se hablan? Aleluya. Nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios. Porque las cosas que a veces se aparecen entre nosotros no se oyen en ningún otro lugar. Segunda de Timoteo 3. Aleluya. Gloria. Gracias. Vamos a leer, mire, léete del 14 al 17, rapidito. Pero persiste tú, Hablándole Pablo a Timoteo, su discípulo. pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Aguántate Jesús. ahí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es muy importante saber las escrituras. ¿Oyeron eso? Es muy importante saber las escrituras. Sí, claro. Es muy importante leer las escrituras, relacionarse con el libro, con las escrituras es muy importante. Y este joven desde la niñez estaba relacionado con las escrituras. Y mira qué lindo lo que sigue diciendo. Las cuales te pueden hacer. Es que lo van a hacer. Sí. No, te pueden hacer. Pueden hacer. Entonces él tenía que poner algo de él.
Sí. Te pueden hacer si tú pones de qué? Que tú De vas tu a- De tu parte. Exacto. Bueno, saben las escrituras, Marisol, las cuales te pueden Aleluya. hacer Si tienes fe. salva. ¿Pero por qué? Por la fe. Óigame, esa palabrita de fe ahí tiene, esa es la llave de todo el asunto. Eso fue lo que le faltó a Israel. Tenían las escrituras, Israel tenía las escrituras, Pero no tenía. pero no le ligaron fe. Aleluya. Yeah. Y el reino celestial del que menciona la Biblia, esa vida que hay en la palabra, hay que tratar de verla por la fe. Amén. Claro. Aleluya. Gracias. Por eso fue que Israel no pudo ver a Dios. No. Y Moisés lo vio cara a cara, entonces ¿cómo es eso? Porque tenía fe. Moisés lo vio cara a cara y habló con él como habla cualquier hombre con otro hombre. Sí. Venga, qué cosa grande, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. Sigue leyendo el verso 15, léelo otra vez. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted está viendo para qué es que Dios nos da. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que Gabriel sea perfecto. Claro. Que Miriam sea perfecta. Que Mari sea perfecta. Que Rafi sea perfecto. Que todos aquí seamos perfectos. ¿Será que no vamos a cometer errores en la carne? No es a eso que se está hablando. As humans, we always going to have our flaws. Pero es en lo que entendemos de Dios y cómo miramos a Dios y cómo vemos la obra de Dios. Exactamente. Es en el entendimiento que tenemos que alcanzar una perfección de sentido. Sí. Eso es así. Toda la escritura, no dice alguna, no dice el Génesis, no dice Éxodo, no dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es Dios, Mandí? ¿Cómo? ¿Cómo es? Dice Mandí que Dios es espíritu. Amén. Y donde está el poder, Y aleluya. tiene, eso fue la clave, esa es la clave del punto ahí. Dios es espíritu, por eso es que toda la escritura es divinamente inspirada. Amén. Y si Dios es espíritu, la conversación de Dios y el hablar de Dios y el lenguaje de Dios es para discernirse carnalmente. No, para nada. Es para que lo veamos como lo veamos lo que entendemos nosotros. No. No. Tree. Oh, that must be a tree. Así es que la miramos. Horse. That must be a horse. Caballo. Una Eso mesa. es un caballo de 4 patas. Pero eso va más allá de eso, hermano. Y nos ayude Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Necesitamos esa ayuda divina. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, qué lindo. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de todo este programa? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Gloria a Dios. Un pueblo que no le falte nada. ¿Podrá haber un reino más grande que eso? No. El Aleluya. hombre de Dios. Qué lindo. Y miren esto, en Efesios 1, ahí mismo, rapidito. Oye, yo creo que Dios me cambió la enseñanza porque Bueno. Pues yo la voy a contar. sí, me la cambió, me di cuenta que sí. Él sabe todas las cosas. En Efesios 1, Miriam, vamos a leer del 15 al 18, rapidito.
Amén. Por esta causa también yo... Espera que no está dañada. Oh, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sigue. Es que no lo veo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es así. ¿Y cómo es eso? Alumbrar los ojos del entendimiento. Eso sí se puede. Es que Jesús dijo, yo soy la luz. Entre tanto que tenéis luz, caminad en la luz. Es que la luz es la que nos revela el programa de Dios. Claro, claro. Lo que deja- Es el que nos da a conocer la verdad de las Escrituras. Es la que nos da a entender y ver a Dios en su palabra. Tienen que ser alumbrados, es decir, que usted que si usted está puesto a leer las cosas animalmente, porque no se puede decir de otra manera. Natural. No, animalmente, Sí, porque está el hombre animal, claro. y eso lo dice la Biblia. Está el hombre animal, que es el primer hombre. Sí. Sus instintos son animales, y todos pasamos por ahí. Todos. Y si todavía estamos ahí, entonces tenemos que pasar, pedirle a Dios que nos convierta. Usted sabe lo que es. Nosotros como creyentes en los principios de esta enseñanza, los principios de que nos relacionamos con este libro, las Escrituras, yo me veía, y ahora entiendo, mirando para atrás, yo era un caterpillar. Un gusanito de esos bien peludito y bien que se movía bien rapidito. ¿Usted sabe? ¿Usted ha visto un caterpillar, verdad? Y todo el mundo le tiene como jepilillo, porque tiene como muchos pelitos y un cien pies, no, un caterpillar, es el que se convierte, es el que tiene en él, ¿ah? Se convierte en mariposa. Pero mientras es ese gusanito, no le gusta a todo el mundo el caterpillar, ¿verdad? Dice que lindo. Y es que gusano más feo, asqueroso y peludo. Pero hay un secreto y un misterio en la vida de ese gusano. Y es el mismo secreto y es el mismo misterio que hay en la vida de un verdadero creyente. Aleluya. Porque la palabra, en ella hay un cacún, una oruga. En las Escrituras, en la enseñanza de la palabra, hay un lugar en ella en donde Dios recoge nuestro espíritu. Nos entra a ese lugar. ¿Y sabe por qué le digo que Dios esconde nuestra vida en ese lugar? Porque Pablo dice, porque habéis muerto. Oiga, tiene que morir el gusano, tiene que pasar por el proceso de la muerte para salir de otra forma. Porque habéis muerto, dice Pablo, escuché el cacún, y vuestra vida está escondida en Cristo. Aleluya. Queda recogida, oculta, guardada la vida de nosotros en Cristo misteriosamente. Y dice Pablo, pero cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahí viene la mariposa, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aleluya. Ya no te estás arrastrando por las Escrituras. No. Ahora vuela.
Sí, porque la serpiente, ¿cómo andaba la serpiente? La maldición del pecado vivía arrastrada. Y así viven los creyentes de hoy sin Cristo. Aleluya, Señor, ten misericordia. Arrastrándose por las escrituras. Y no se puede librar nadie de eso, porque Jesús le dijo a aquellos grandes enseñadores: generación de víboras. ¿Y qué hace una víbora? ¿Cómo se mueve una culebra, María? Arrastrándose. Arrastrándose en su pecho. Oh, Señor. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria a tu nombre. De ahí no escapa nadie, hermano. No. Solo Cristo puede darnos la salida. Por eso es que tenemos que estar bien atentos a todas estas cosas que se están hablando aquí. Dios nos alumbre los ojos del entendimiento, Amén. para que sepáis cuál es la esperanza, ¿oyó, hermano? A que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Mira, tenemos una esperanza de gloria. Usted quizás no entienda lo que estamos hablando aquí hoy. Quizás no puede concebirlo, no lo puede abrazar, pero guárdelo en su corazón, como hacía María, que guardaba todas las cosas en su corazón. Sí. Para que cuando llegue el tiempo de Dios confirmarle esa palabra a usted y usted verse participando de esa gloria, usted tiene ya lo que tiene para que Dios le confirme esa obra. Ahora vamos a leer en 1 Corintios 2. Yo creo que ya lo leímos. Sí, ya lo leímos. Vamos a mirar en Juan rapidito. ¿Cómo se tiene que o se debe de leer y entender las Escrituras? Dios enseña al hombre de él lo espiritual, porque Dios es espíritu. Dios no va a enseñarle carne a nadie. No. San Juan. 4, 23 y 24. Cuatro, sí, puede leerlo, 4, 23 al 24. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando entre todos los millones y trillones de creyentes que hay sobre la tierra. Dios está buscando esos adoradores. Claro. Porque es que todo el que se relaciona con este libro, si lo hace con fe, aunque no entienda, pero cree que hay algo más, tiene la esperanza. Sí. Porque Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Señor Jesús. La hora viene. Y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y para usted adorar a Dios en el espíritu, usted tiene que conocer el lenguaje espiritual de la palabra. Claro. ¿Cómo usted va a adorar a Dios si no entiende la palabra? Usted tiene que conocer el lenguaje de Dios para poder adorar a Dios en el espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Y qué decía anteriormente en 1 Corintios? Que las cosas del espíritu se deben discernir espiritualmente. Eso es así. Para discernirse la palabra espiritualmente, tiene que conocer el lenguaje. Claro. Gracias, Padre. Necesitamos oír al Padre. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dice la palabra: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, dice Jesús, ese viene a mí. Amén. Aleluya. Pero la cuestión es que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso sí está profundo ahí. Eso no soy yo que estoy diciendo eso. Eso es parte de este programa. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Parte de este programa. Así es.
Y dice el verso que sigue, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario Necesario, muy que necesario. le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso es que nuestras adoraciones todavía quizás no sean del todo en espíritu y en verdad. Pero Dios nos tiene en el camino. Mire, hermano, yo le voy a decir algo a ustedes. Y se lo voy a decir. Aquí va a pasar algo un día que ustedes se van a espantar. Praise Jesus, aleluya. Sí, eso es lo que pasa, que es de Dios lo que va a pasar. Amén. Cuando aquel pueblo, Moisés lo llevó al pie del monte. Estamos hablando de un ministro que llevó a aquel pueblo al pie del monte. Hablando del monte, al pie de Dios, a los pies de Dios. Y aún, si usted se pone a mirarlo, estamos hablando del monte, es el mismo Moisés, pero es que tiene que llevarlo, es que tenemos que mirarlo así para poder entender las cosas. Claro. Cuando Dios quiso preparar a aquel pueblo para que oyeran su voz, para que lo oyeran a él, le dijo, ve Moisés, santifica al pueblo, que se laven sus vestidos, que se purifiquen, porque mañana me le voy a aparecer. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios le diga a uno así. Todo el mundo empezó a lavar, Bendito. todo el mundo empezó a purificarse, todo el mundo empezó a limpiarse. ¿Ah? Y eso lo dice el libro de Éxodo. Vamos a mirarlo, porque es que ya la hora ha avanzado bastante. Aleluya. Te voy a decir ahora porque no la tengo marcada aquí, pero yo sé que está en Éxodo. Aleluya. Israel en el Sinaí. Gloria al Señor, aleluya. Dice en el capítulo 21. No, perdón, eso no. Tiene el 24.